con el señor Walter Masteloni. ¿Cómo le va, Walter? ¿Cómo anda? ¿Bien? Hola, ¿cómo estás, Mario? Una alegría estar acá, al lado tuyo. Creo que es la primera vez que conversamos ¿Es la en primera? una radio cara a cara. Pero después hemos hecho alguna Hemos hecho muchas notas, infinidad de telefónica. notas telefónicas, sí, 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 porque has estado trabajando con los comerciantes, has estado sí. trabajando en política. Digamos, tenés una vasta presencia dentro de la ciudad de Villa Mercedes. Sí, 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 pero siempre telefónicamente, bueno, después en la calle, que hemos charlado muchas veces, pero en una radio la primera vez. Mira, bueno, entonces va a debutar hoy con el papá. Digo con el papá, mira, ahí ponían hoy los chicos que trabajan en la parte de redes, ponían la foto de tu viejo y, y me acordaba de cómo era y de su última época allí en la calle Montevideo. Dije bien, Montevideo Montevideo y Rivadavia. Urquiza. Ah, y Urquiza, era, Montevideo y Urquiza. Toda una vida ahí, ¿no? Bueno, en esa esquina vivía un tío de mi abuelo Pascual, que se fue al barrio Los Miranda en el año 1935 Ajá. y empezó a trabajar en el rubro de panadería y compraron esa esquina, eh, abrieron al público en el año 1935 con la panadería y después los hijos siguieron con lo mismo, ¿no? Pero el gran panadero, el que hizo escuchar y consumir el pan de Mastelones fue mi abuelo, un gran panadero que hasta hoy en día dicen que nadie pudo hacer el pan como el que le dio esa fama. Mi viejo, Ese, para. El abuelo llega, ¿cómo llega a la Argentina? claro, mi abuelo es hijo de Alejandro Cataldo Mastelone, que es mi bisabuelo. Mi bisabuelo es italiano. Ujú. Llegó a la Argentina en el año 1880. En la década de 1890 se casa con María Canjiano. O sea, nosotros somos parientes de los Canjianos. Ujú. Y nace mi abuelo como único hijo. Después mi bisabuelo se vuelve a Italia por una historia muy triste, porque se separan y vuelve a Italia. Y mi abuelo, al lado de mi bisabuela, con su tío, empiezan a trabajar con la panadería. Vivían en la calle San Martín, al 200 más o menos, a la vuelta de lo que es ahora el casino. Sí. Bueno, ahí a la vuelta, a cuadra y media por ahí vivían hasta que en el año 1935 se fueron al barrio Esmiranda. O sea, nacieron en el centro de la ciudad. De la ciudad ahí, pero ahí todavía no tenían panadería o sí. Sí, 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 sí. Ah, ahí nace la Sí, panadería. sí, ahí hacían pequeñas cosas y cuando crece se trasladan al barrio Los Miranda donde ahí su tío tenía la panadería. De la esquina al lado estaba la panadería con toda la infraestructura funcionando, entonces se trasladaron ahí. Pero ya después con el tiempo esa panadería se destruyó, se cayó y empezaron a construir todo nuevo. Solo quedan las historias de esa vieja De la panadería, primera. de la primera, que fue una de las primeras que también hacían la rasqueta, ¿no? También hacían Bueno, ese es todo un tema, la rasqueta. ¿Dónde nace la rasqueta? Porque todo el mundo dice la rasqueta nace acá. Sí, la rasqueta nace acá, de parte de ese grupito de panaderos antiguos, que la rasqueta era una masa cuadrada con grasa y como no entraban las latas, para que entre mayor cantidad de rasqueta, entonces se le hacía el dobladillo en la punta, como una especie de almohadilla, entonces se le dio el nombre de rasqueta. Porque la espátula con la que se limpiaban las latas tenía esa forma, de rasqueta.
Entonces de ahí se trasladó a otras ciudades y a otros lugares del país y del mundo, que es cierto que es un invento nuestro, de nuestros panaderos. La rasqueta, un invento bien Bien, mercedino. Mercedes. Y ahí en la esquina empieza a trabajar, digamos, tu familia, ¿no? Hacen la parte nueva. Claro, hace una parte nueva, después de que la parte antigua ya estaba muy vieja, antes se trabajaba con horno de barro, hicieron toda una parte nueva. La parte que está ahora en pie, y se empezó a hacer en 1940, o sea que debe tener 80 años y parece nueva, ¿no? O Ajá. sea, fue muy, muy bien hecha. Es la panadería más grande de la provincia. Tiene, Bueno, contame qué tiene adentro, porque nunca entré ahí a la parte, digo, he entrado a donde comercializan, pero después qué tienen, ¿cómo le llaman a eso adentro? claro, adentro se llama cuadra La al cuadra. lugar de trabajo. Ahí tienen 3 cuadras. Y cada cuadra tiene aproximadamente un fondo de 50 metros por 15 de ancho, o sea que ocupa la- un cuarto de la De manzana. la manzana. Y están todavía un horno leña que quedó en pie. Llegamos a tener 3 hornos grandes, como se usaban antes. Ahora se usan los hornos rotativos que te ocupa un lugar muy ínfimo. Una panadería la puedes poner en un espacio de 5 por 5. Antes se necesitaba mucho más espacio. Esos hornos, mirá la ignorancia que tengo. Esos hornos, ¿tenían una sola puerta? ¿Cómo era? Porque había que tirarlo adentro y sacar. ¿Cómo era eso? Bueno, los hornos tenían una puerta amplia, eh, donde se ponía unas telas para tapar que no se pierda el vapor, que era importante para cocinar el pan. Es más, aquel que podía mantener el vapor dentro del horno era el que mejor producto sacaba. Entonces se tenía en cuenta mucho la habilidad del horneador, que Ujú. con unas varillas finitas de 4 o 5 metros de largo metía el pan y lo volcaba con una táctica única de los horneadores de ese tiempo. Y había un vidrio chiquito, donde por ahí se miraba cómo se iba trabajando adentro, ¿no? Era un trabajo artesanal y, y muy lindo. Antes el tema de la panadería se llevaba adentro, ¿no? Porque era muy sacrificado, era muy, muy duro, pero los panaderos lo hacían con un amor muy, muy grande y se notaba la predisposición, ¿no? Por eso la fama de las grandes panaderías, así como la nuestra, hay otras panaderías como la de Yamín, Osimani, que todavía están en el recuerdo de la gente, ¿no? Porque ese Osimani estaba allá en La Rioja, por allá. Osimani estaba en la estación. Ahí eran 3 hermanos, los Osimani. Cada uno tenía una panadería. Pero también tenían mucha buen nombre por el producto Que que sacaba. sacaban. Y antes el producto era digamos, bien de harina. Ahora se le meten muchas cosas, ¿no? Muchos Y suplementos. antes, como todo, era más natural, porque la harina no tenía los ingredientes que tienen ahora, igual que la carne, igual que las verduras. Antes era harina pura exclusivamente hecha con trigo. No había mejorador, no había ningún tipo de estos productos químicos que tienen hoy en día los productos comestibles. Entonces era otra cosa. Capaz que te olvidabas de ponerle levadura y te salía pan lo mismo. Ahora es distinto, ¿no? Ahora, bueno, ha cambiado muchísimo en todo sentido la elaboración de los productos y el pan no es la exención en este caso tampoco. ¿Tu papá a qué se dedicaba dentro de la panadería? Mi papá era el repartidor Ajá. y mi papá era el repartidor en una jardinera. Él salía desde chiquito a los 13, 14 años a repartir el pan a las familias acaudaladas de la ciudad. Ajá. Y era muy querido, él siempre cuenta las historias de cuando le llevaba el pan a la familia Bocaturo, que en ese entonces estaba el viejo Bocaturo, había otras familias que él sabía nombrar, Maranguelo, iba y le llevaba de a 5 o 6 kilos de pan,
que duraban 2 o 3 días, hacía un reparto a domicilio. Y bueno, Por después, eso era tan querido tu viejo, porque todo el mundo lo quería, todo el mundo hablaba de él, todo el mundo iba y se ponía a charlar con él. Yo me acuerdo de algunas charlas con gente mayor que he estado compartiendo y él era como el tipo que hacía el ida y vuelta para comprar en la panadería, ¿no? y mi viejo era un tipo que tenía ese carisma que pocos tienen, ¿no? Que lo explotó al máximo como comerciante. Porque de cada cliente que llegaba le dejaba una enseñanza, le dedicaba un tiempo especial, una charla, siempre tenía una reflexión y mucha empatía con la gente. Él nunca supo ni le dio importancia si tenía o no tenía dinero. Eh, para él ese era un análisis que, que no era necesario. De hecho, siempre las personas que administraban el dinero de nuestra familia nunca fue él. Fue mi abuela, fueron mis primos, fui yo, pero mi viejo lo único que hacía era trabajar y tener una relación permanente con la gente, pero en cuanto al dinero él no le daba importancia, era algo que, eh, bueno, tuvo resultados positivos económicos, le fue muy bien, pero nunca fue su objetivo, él tenía otros fines, ¿no? Por eso lo hacía una persona tan recordada en la ciudad, que uno a veces tiene que ir a hablar en nombre de él y lo conoce de cerca y conoce las cosas buenas y las cosas malas, pero la gente lo tiene como una gran persona y eso para nosotros es algo muy bueno, ¿no? Muy gratificante. ¿Vos llegás en qué año? Yo llego en el año 72. Mi viejo tenía 42 años. La esposa de él era en la panadería, porque él siempre dijo que no quería hacerse cargo, porque ante el esfuerzo que demanda, era un hombre muy libre, le gustaba disfrutar de la vida y eso iba en contra de las obligaciones de la panadería. Pero bueno, como alguien se tenía que hacer cargo, él se hizo cargo. Eran 5 hermanos, el mayor eh, viajó a Buenos Aires, la hermana se casó con un hombre que trabajaba en Santiago del Estero, él era el tercero, los dos que lo seguían eran más chicos, entonces él se hizo cargo de la panadería, un poco por obligación, y, y bueno, eso hizo que llegue soltero a los 42 años. A los 42 años le conocí a mi mamá, que es cuando empiezan a vivir juntos, y nazco yo en un 30 de marzo de 1972 y vivíamos al lado de la panadería, en Urquiza 521, que es la casa donde se fundó el Fomento de la Miranda, en esa casa. En esa casa ahí se funda el El, fomento que está acá sobre la calle Coronel Liceas. claro, cuando se funda, estaba instalado en esa casa hasta que después se traslada a la calle Coronel. Y ahí nazco yo, que soy el primero de 7 hermanos. Después sigue Claudia, que también siguió con el rubro panadería. Ella hace pero muy buenas cosas finas, trabaja lo que es torta y todas esas cosas. Lo aprendió y lo hace muy bien. Yo no lo pude aprender nunca, yo trabajé siempre más en la producción, en cantidades. No soy un gran artesano. Y después, bueno, después sigue Darío, que también trabajó en la panadería, Laura, Viviana, la Vivi, que es una hermana especial que supo tener notas en varios medios, Sí, entre uno de esos con la Tito Tazú. sí, sí, me acuerdo. Y después los dos más chicos que son Franco y Ezequiel, que también tuvieron su paso por la panadería. Todos en algún momento. Pasaron, tuvieron un rato en la Y, panadería. sí, y se hicieron cargo también. Sí, sí. Ajá, bien. ¿Qué es de aquella panadería? ¿Qué ha quedado? ¿Cómo funciona? ¿Sigue funcionando? Porque vos Sí, estás en otro lado ahora.
Sí, sí, seguimos trabajando con las mismas máquinas. La panadería estaba en la calle Montevideo y ya esa estructura eh, quedó obsoleta porque hoy en día las panaderías se manejan de otra manera. Y yo sigo trabajando. Tengo algunos empleados de los viejos que estaban en la vieja panadería. Tratamos de hacer un producto similar, con la misma receta, pero con distinto horno, ¿no? Aunque sí tratamos de mantener la forma de trabajar. Y mi hermana, la que me sigue, Claudia, que es la que vende los productos de panadería que yo hago, y ella hace su, eh, su trabajo en masas finas y esas cosas, o sea que seguimos trabajando en eso. Los más chicos de vez en cuando se acuerdan y van y nos dan una mano, pero cada uno ya se ha dedicado a su profesión. Hay algunos que son docentes, otros que son músicos. Ujú. Tengo una hermana que se ha dedicado al yoga y a todas esas cosas. Y bueno, eh, pero cada vez que pueden se acercan y vuelven a darnos una mano a nosotros que seguimos con lo mismo, ¿no? ¿Hay una receta para el pan? Digo, quedó la receta de tu abuelo que después pasó a quienes vinieron. ¿La tenés o es fruto del trabajo diario, cómo va saliendo? Porque yo lo que tengo entendido es que hay que medir muy bien las cosas, tienen que estar muy bien, tienen que ser buenos productos, buenas marcas. ¿Cómo hacen con eso? Nosotros nunca medimos las cosas, ¿Nunca miden? nunca Ah, medimos, bueno. nunca. Eh, los empleados tratamos de que las midan, ¿no? De que todos los días saquen el mismo producto. Pero a mí me quedó esa mala costumbre, porque lo veía a mi viejo, lo veía a mi primo, que no las medían. Entonces yo no las mido. He hecho todo eh, al cálculo. Y bueno, sale el pan. Sale el pan. Sale el pan, pero no lo medimos. Yo creo que el secreto está en la concentración, en el amor, en la predisposición que le ponen al trabajo, en los detalles, pensando en el cliente y buscando quedar bien con la gente. Esa es la receta, hacer las cosas para brindar un servicio, pensando en que es una responsabilidad y que hay que quedar bien. Porque a veces cuando uno hace las cosas porque sí, o cumple con una tarea en forma obligatoria, los resultados no son los mejores. Se nota en todos los trabajos cuando uno lo hace con predisposición, con amor, y ahí está, creo yo, el secreto. Por eso, no cualquiera es empleado de panadería. Aquel que le gusta es el que sigue trabajando en panadería. Si no le gusta, se nota al, al Al instante. toque. Sí, sí. Ahí. ¿Y la panadería dónde está ahora? ¿Dónde la tenés? Bueno, hay una panadería que es la que produce, que está en el Alto del Oeste, Así, allá en el barrio. allá en el Ahí es barrio, donde iba a comprar yo. donde estaba el negocio viejo, se sacó todo y bueno, se instaló la panadería, ahí donde iba Ajá. a comprar vos. Pero ahí no tienen venta al público. Se puede comprar, pero no estoy Permanente ahí. permanentemente, porque tenemos 4 repartos en la calle, 4 vehículos ahora. Y mi hermana sí tiene la venta al público en la calle 25 de Mayo y Belvedere. Acá en la esquina que es una cafetería. Es una panadería. Ah, panadería, pero también puedes tomar un Le cafecito. le ha sumado, como hoy en día que todo va Va evolucionando, evolucionando. le ha sumado un servicio de café, o sea, vos podés tomar un café y probar productos de panadería. Sí, sí. Mirá vos qué bien, Sí. bueno, bien, bien, me encanta eso. Sí, 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 todo va cambiando y bueno, son nuevas opciones para el cliente, ¿no? Bien. Eh, ¿Te gusta la panadería? ¿Viviste de la panadería siempre?
Sí, sí, me gusta. Me gusta. Estuve 15 años sin trabajar con la panadería cuando puse el otro negocio. Sí. Y no, y no veía la hora de volver a trabajar con el pan. Sí, sí. Sí, me gusta, la verdad que sí. Es lo que yo sé hacer y nada me sale mejor. Y bueno, es lo que me identifica, es lo que me trae a hablar a una radio, es lo que me enseñaron mis padres, lo que mamó mi abuelo y hoy en día es lo que está haciendo mi hijo también. Creo que es un trabajo muy lindo, muy especial. Estar cotidianamente en la mesa de cada familia es algo muy lindo. ¿Tu hijo está con vos haciendo el mismo trabajo? O por lo menos hace el trabajo, digo. ¿Cuántas generaciones son? Si empezamos a contar. Dijiste tu bisabuelo, abuelo, papá, vos y ahora tu hijo, son 5 generaciones. Sí, son 5 generaciones. Sí. Sí, bueno, mis primos también han trabajado. Acá en Mercedes, de la panadería madre, salieron 8 panaderías, tanto de familiares como de empleados, Ajá. que aprendieron el oficio y bueno, de a poco se fueron independizando. La panadería San Martín, que supo estar en la calle Pringle, En la calle Pringles y la calle General Paz. en la calle Canal Paz. Eso estaba manejado por mi primo hermano, Roberto Fernández, Ajá. que él estuvo trabajando al lado de mi viejo 20 años. Que cuando vengo yo, vengo a ser el hijo, mi sobrino se independizó y se fue a otro lado. Como mi viejo era soltero, era el hijo predilecto de él. Y de ahí salieron varias panaderías más. No sé si está mal nombrarlas. No, 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 para nada. El nombre, todo lo que quiera. La que hoy en día es Buenapan, que está por la calle Montevideo. Sí. Donde está Panipiú, bueno, que están alquilando ahora en Conolicea y Las Heras. Son todas panaderías que en un principio se hicieron de un desprendimiento de la panadería nuestra. Y bueno, es muy lindo porque esa orientación, esa enseñanza va pasando con algunos cambios de persona en persona, ¿no? Y hoy en día el rubro de la panadería sigue fuerte en la ciudad. Nosotros siempre fuimos reconocidos por hacer muy buen pan en Villa Mercedes. De Fraga, venían a comprarnos Sí, el pan, sí, 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 venían sí. a comprarnos de Buena Esperanza, de los pueblos del este y del oeste y del norte. Y además, ¿por qué? Porque en esa época, le vamos a contar a aquellos que son más chicos, en esa época el pan era tan bueno que te duraba varios días. Entonces, ¿qué es lo que hacías? Buscabas acá el pan, lo llevabas el lunes y te duraba hasta el miércoles, cuando volvías a hacer el recambio o alguien viajaba acá. Esto es una realidad, ¿no? Sí, antes el pan duraba una semana, se ponía en bolsa de alpilleres y se cosía con una aguja que tenía como 20 centímetros Sí. y se llevaba a los campos y venían todos los lunes a buscar el pan. Ahora el pan te dura un día, Sí, 2 días, y ya está, y ya antes la gente comía el pan de la semana, ahora tenés que comer el pan del día. Y eso tiene que ver todo con los químicos que hablábamos hace rato, todos los químicos que se le van agregando, ¿no? Claro, para que rinda más el trigo, para que rinda más la harina, entonces se le van agregando ingredientes que suman a la producción, dan más ganancias, pero van deteriorando la calidad y la pureza del producto, sí, sin duda. Voy a aclarar algo que dije al comienzo. El de los pupitos era el pan que no era de Mastelone, porque Mastelone, ¿qué es lo que tenía? El pan era liso porque las fuentes eran lisas que iban al horno de leña. Claro, el piso del pan que buscaba la gente, ese impacto del piso del horno a leña, dejaba un pan liso y seco. En cambio, el pan que se hacía con el horno rotativo, con el horno a gas, dejaba la marca de los pupitos. Y esa era la diferencia. La gente cuando veía pupito no quería el pan, quería el pan liso. O sea, el pan con el piso de mosaico,
que no tenía nada que ver con el otro pan. Cuando aparecieron las nuevas maquinarias, los nuevos hornos, eso hace que cualquiera pueda ser panadero, porque con la tecnología hoy en día vos apretás dos botones y estás cocinando. Pero es la misma diferencia que hay entre el asado hecho al horno Sí. que el asado hecho a las brasas, a la parrilla. Se nota la diferencia. Se nota desde el olor hasta ese sentido del humito ese que se consume, ¿no? ¿Alguna vez, cómo era prender el horno, digo, antes de que llegara el gas y tenías que meterle leña y todo eso? ¿Cómo era caldear el horno? Era un proceso de 24 horas. A las 4 de la tarde se iba a la leñera y se buscaba la leña para meter a la hornalla, como se le decía. A veces cuando los palos estaban muy gruesos había que agarrarlo con el hacha y amoldarlos para que puedan entrar a la hornalla. Se prendía el fuego, había que esperar que se consumiera esa leña, retirar las brasas de la hornalla y meterlas a la estufa para que se mantuviera caliente, para que después, una vez hecho el pan, se pueda leudar con el calor de las brasas. Y a las 2 de la mañana había que levantarse, limpiar el horno para sacarle ese hollín que quedaba después de haberlo quemado, para empezar a hornear. A las 3 de la mañana la rasqueta, con el horno cerrado lo mejor posible para que se mantenga el vapor. Una vez que se concentraba el vapor, entonces ahí se empezaba a meter la flauta y el Felipe. Cuando el horno bajaba la temperatura, tipo 9, 10 de la mañana, entonces ahí se metía la galleta, porque la galleta necesitaba menos temperatura y sí necesitaba abrir el tiraje para que fluya el aire. Entonces de esa manera la galleta, que en principio era cerrada, se abría en la forma en la que lo consumía la gente. Eran pequeños detalles que se conocían en base a la temperatura, el horario, la humedad, cosas que uno aprende en el oficio, ¿no? Estando ahí, que son los pequeños secretos que hacen que el producto sea el mejor, a veces, ¿no? Pero eso demanda mucho sacrificio, porque uno arranca a las 4 de la tarde y al otro día a las 1, 2 de la tarde está terminando una tarea de prácticamente 24 horas, cuando se hacía el pan en el horno de leña, ¿no? Me hiciste acordar de la galleta. La galleta eran esas dos bolas así que se abrían, ¿no? Claro, La galleta de campo que le decíamos y que se llevaba mucho para el campo justamente para consumir en la semana. claro, claro. La Y galleta era un producto que se elaboraba a mano y bueno, que tenía todo ese proceso que lo diferenciaba al resto de los otros panes. Y cuando se abría, dejaba una con textura seca, crocante, y que hacía que la gente la buscara, la galleta, ¿no? sí, me metiste en el tiempo. Eh, y el tema de las facturas, esas cosas, ¿cómo se hacían? Bueno, la elaboración de facturas y todo lo que es confitería, eso es para gente diferente. Viste que en el fútbol están los diferentes, ¿no? Sí, sí, Que sí, hay sí, uno que hace de enganche, el loco hace de arquero. sí. Bueno, aquel que se dedica a la confitura, a la masitería, es una persona diferente, porque son muchos los detalles que hay que tener en cuenta. Es un trabajo en el que hay que tener mucha paciencia y vos tenés que prestarle atención a cada uno de los cortes, a cada una de las cosas, y son todas masas finas, chiquititas, ¿no? En cambio el panadero, por lo general, aunque saca un buen producto, es más bruto, ¿viste? Está más acostumbrado a la fuerza. Y el masitero es más detallista, es más artesanal. Eh, Al principio acá en Villa de Mercedes no teníamos mucho Masitero. masitero,
todos eran de Santa Fe, que es la ciudad cuna de la masitería en el país, pero hoy en día tenemos muchos acá en Villa Mercedes. Hoy no podemos decir que no tenemos a alguien que haga muy rica factura. Nosotros elaborábamos factura, pero hay que reconocer que hoy en día ha mejorado muchísimo en eso. Hoy en día vos tenés trabajos en hojaldre y, y en otras cosas que antes no existían. Nosotros nos caracterizábamos más por la calidad del pan. Está bien. Y de a poco hemos ido evolucionando en la ciudad y hoy en día tenemos muy buena masitería, hay muy buenas tortas, hay muy buenos trabajos, hay escuelas en esa índole, creo que en la UPRO también están Sí, enseñando. sí. Y bueno, hoy en día hay abundancia, cosa que antes no abundaba. Antes era difícil encontrar un masitero, ¿no? Había muchos panaderos, pero masiteros eran muy pocos. Nosotros teníamos a Iván, que fue un masitero que trabajó 40 años con nosotros, muy buen hombre, que empezaba a trabajar a las 3 de la mañana y eran las 3 de la tarde y todavía estaba ahí. El masitero vivía en la panadería, más que su segunda casa, era su primera casa. Y si tenía que dedicarle media hora más, 40 minutos más al trabajo para que salga bien, lo hacía. Eh, yo he aprendido mucho de los masiteros y eh, digo que es diferente porque es gente muy preparada, muy pensante. Cuando uno compartía mucho tiempo con ellos en la cuadra, aprendía muchas cosas que trascendían el trabajo de la panadería. En todo este tiempo, digo, eh, ¿qué sentís vos por la panadería? ¿Cuál es tu sentimiento sobre esta panadería, particularmente la de tu viejo, la de tu abuelo, la de tu bisabuelo? Y es mi vida. O sea, uno generalmente no habla de las cosas de uno, ¿no? Ahora tengo la oportunidad de hablar de la historia de mi familia y es mi vida. O sea, son las cosas mías. Eh, mucha, Vos eras de los chicos que, no sé, digo, 3 4 años y te metías a la cuadra, te llevaban a la cuadra, agarrabas un pedazo de masa. sí, sí, Contame una anécdota, sí, contame. me he hecho cada lío. He hecho cada lío porque nosotros antes teníamos unas maquinarias que elaboraban de a 8 o 9 bolsas y yo me metía y era el hijo del dueño, entonces los empleados no me decían nada. Y me metía y cortaba la masa y no tenía fuerza para cortarla, pero bueno, tenía la paciencia de dejar que me meta. Y un día me olvidé el cuchillo en la máquina y prendí la máquina y lo trituró la máquina el cuchillo en pedacitos. Era un amasijo de 7 bolsas. O sea, estamos hablando de algo de... eh, una bolsa saca 60 kilos, eran casi 500 kilos de pan. Tuvieron que tirar todo el pan. Porque Sí. una puntita del cuchillo podía lastimar a una persona, entonces como no sabían dónde estaba, tuvieron que tirar absolutamente todo. Y yo recuerdo hasta hoy en día que nadie me dijo ni a. O sea, se perdió muchísima plata. Pero nadie me dijo ni a. O sea, lo tomaron como un error inocente de un niño, De un niño. ¿no? Pero bueno, Y nadie dijo nada de lo... nadie me dijo nada. Sí. Y bueno, me metí en sí, y un montón. De esas un montón, ¿viste? Sí, porque bueno, uno metido era un trabajo que se hacía en forma industrial, porque se sacaban producciones grandes, y bueno, yo me mandaba algunas macanas de vez en cuando. Pero bueno, a su Eso vez, también te ayudaba a querer lo que era la panadería. Digo, nadie quiere algo que no conoce, siempre claro, lo sí, digo. sí, iba, iba aprendiendo a su vez también, sí, sí. Y te ha dejado, hoy cuando vos ves o alguien dice más telones, ¿qué sentís? Bueno, yo siento una responsabilidad, ¿no? Porque mi viejo ha dejado un mensaje tan bueno
que a veces uno tiene que responder a ese mensaje, ¿no? O por ahí la gente espera algo parecido. Y es muy difícil, ¿no? Porque mi viejo fue una persona muy especial. Muy buena persona, muy carismática, muy querible. Y bueno, hoy en día estamos cosechando todo lo que él ha dejado. Tratamos de copiar en algunas cosas las tenemos, pero como te digo, es una responsabilidad. Eh, Ser bien recibido en muchos lugares por las cosas que dejó mi viejo es muy bueno, ¿viste? Así que bueno, una satisfacción y un orgullo. ¿Tus hermanos qué dicen de todo eso? Bueno, mis hermanos son más chicos que yo. Ellos vivieron la última etapa, conocen las historias, las leyendas, pero no la vivieron tanto. Porque yo tengo hermanos que son 17, 18 y 15 años más chicos que yo. Hoy en día tienen 30 años. Pero cada uno de mis hermanos tiene algo, tanto de mi viejo como de mi vieja. Mi vieja tocaba el piano, le gustaba mucho la música y yo tengo 3 hermanos que son músicos, viste que ahora está de moda que haya grupos de rock. Sí, sí, Bueno, sí. tengo 3 hermanos que están en grupo de rock, tocan la guitarra, el bajo y la batería, y a su modo tienen incorporado muchas cosas de mi viejo y de mi vieja. Saben de la historia de la vieja panadería, y saben trabajar en ese sentido, pero han aprendido y han incorporado otras cosas que también son muy buenas para ellos. ¿Cuánto hace que se fue tu viejo? Hace 8 años. 8 años. 8 años que dejó la panadería Masteloni. Ahora, ¿te das cuenta que Masteloni ha quedado en la historia de Villa Mercedes? Sí, sí, sí. Se ha quedado en la historia de la gente común, de, de la gente de la calle, ¿no? O sea, te lo hacen recordar y te hacen sentir ese cariño en una charla, en un encuentro, de manera imprevista. Es algo que a nosotros nos lo hacen sentir, sí, sí, es algo muy lindo. Olvídate de las luces que hay acá, olvídate de la cámara, olvídate de la radio. Pensá que del otro lado, enfrente tuyo, acá en esta silla, está tu papá. ¿Qué le dirías? Hablale a él, no me hables a mí. Eh, bueno, viejo, sabes que te quiero mucho, que sos mi, mi espejo, mi mentor. Muchas gracias por todo lo que me diste. Te extraño mucho. Muchas gracias. Un gusto. Realmente un gusto tenerte hoy acá y hablar de tu viejo, a quien también tuve la posibilidad de conocer. Muchísimas gracias. No, gracias a vos.